Hola, en este video vamos a estar viendo qué son las permutaciones, los diferentes tipos que hay, es decir, simple, circular y con repetición, y vamos a estar haciendo dos ejemplos de cada uno de estos tipos. La permutación es la forma en la que todos los elementos de un grupo pueden ordenarse y donde el orden de aparición importa. Comencemos entonces con dos ejemplos de la permutación simple y tratemos de hallar una fórmula para todos estos casos. El ejemplo 1 me dice cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mejor, que es lo que se recomienda, es trabajar con unas cajitas. 5 cajitas. Donde, como nosotros tenemos 5 dígitos, tenemos que ver de qué formas podemos formar estos números. Entonces, para el primer lugar, es decir, donde va el primer dígito, yo tengo 5 opciones, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, para el primer dígito yo tengo 5 opciones. Una vez que ubiqué el primer dígito, supongamos que el primer dígito es el 1, cuántas opciones me quedan para el segundo dígito? Y voy a poder poner el 2, el 3, el 4 o el 5, es decir, 4 opciones. En caso de que vaya el número 2, por decir algún número, ¿cuántas opciones me va a quedar para el tercer dígito? Y me van a quedar 3. 3 opciones. Y para el siguiente, bueno, como ya voy a haber usado uno de estos 3 números, me van a quedar 2 opciones. Y para el último me queda solo una opción. ¿Por qué? Yo acá tenía 2 opciones. Para poner ahí, uso una, por ejemplo el 4, y solo me va a quedar en el último dígito poner el 5. Entonces, por el principio multiplicativo, ¿cuántas formas tengo de ordenar estos 5 dígitos? Tengo 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Que esto es lo mismo que tener 5 factorial. Es decir, 120. ¿Qué significa el factorial? Bueno, es una forma de escribir cuando un número está multiplicado por todos los números anteriores a ese hasta llegar al 1. Por ejemplo, 30 factorial es 30 por 29, por 28, por 27, por bla, 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 hasta llegar al 1. Entonces, ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5? Se pueden formar 120 números. ¿Qué pasará ahora con este siguiente ejemplo? Donde me piden cuántas palabras distintas, con o sin sentido, o sea, reordenamiento de letras, pueden formarse con las letras de la palabra genial. No importa si la palabra no existe. La pregunta es, bueno, ¿cuántas puedo formar? Volvamos a trabajar con el tema de las cajitas. En este caso tengo 6 letras de la palabra genial. Entonces, para la primera letra yo tengo 6 opciones. G, E, N, I, A, L. 6 opciones. Supongamos que yo agarro una de estas letras y la ubico en el primer lugar. ¿Cuántas opciones me quedan? Bueno, me van a quedar 5 opciones. Supongamos que yo agarro otra letra y la pongo ahí. ¿Cuántas me quedan para el tercer lugar? Me quedan 4 opciones. Y así sucesivamente. Si yo agarro otra letra para poner acá en el tercer lugar, ¿cuántas opciones me quedan para el cuarto lugar? Me quedan 3 opciones. Yo agarro otra y en el segundo lugar puedo poner 2 letras. O sea, 2 opciones. Y en el último lugar solo me queda la opción de poner una letra. Y por el principio multiplicativo, entonces, ¿cuántas palabras distintas con o sin sentido pueden formarse?
pueden formarse 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que como dijimos antes, esto es 6 factorial. ¿Que cuánto es 6 factorial? Es 720. Entonces tengo 720 palabras distintas que puedo formar con las letras de la palabra genial. Ahora, ¿qué estuvo ocurriendo en esta permutación simple? Que estuvimos usando el principio multiplicativo y todo nos dio algo factorial, o sea, la cantidad de cosas a reagrupar factorial, ¿no? En este ejemplo teníamos 6 letras y nos dio el resultado 6 factorial. En el ejemplo anterior teníamos 5 dígitos y nos dio 5 factorial. Entonces, en la permutación simple, la fórmula para averiguar de cuántas maneras se puede reordenar o cuántas palabras puedo hacer o cuántos números hay, va a ser n factorial, con n la cantidad de elementos a reordenar. Pasemos ahora a las permutaciones circulares. Antes de empezar con los ejemplos, ¿cuál es la diferencia entre la permutación simple y la circular? En la simple nosotros teníamos todo ordenado en cajitas y a medida que iban cambiando las letras no se repetía el orden. Entonces, ¿cuál es el tema en la circular? Las circulares usualmente están basadas en ejemplos con mesas redondas, donde si yo tengo una mesa y tengo que sentar a 5 personas, supongamos que siento a la persona A, después la B, C, D, E, es exactamente lo mismo que si yo las estuviese ordenando todas un lugar para la derecha. Acá la A, acá la B, acá la C, D y E. En este ejemplo están todos sentados de la misma manera, solo que rotaron un lugar para la derecha. Entonces en las permutaciones circulares vamos a tener que ver cuántas formas hay de ordenar a estas personas y después sacar todas estas repeticiones donde están ordenados de la misma manera, solo que corridos un lugarcito. Y siguiendo este ejemplo, nos podemos preguntar de cuántas maneras se pueden sentar 5 personas alrededor de una mesa redonda. Entonces, supongamos primero que no están en una mesa redonda y tengo que ordenar 5 personas en fila. Yo tendría 5 cajitas para ordenar a las 5 personas. En el primer lugar, ¿sí? Llamemos este primer lugar. Yo tengo acá 5 opciones de personas. La A, la B, la C, la D y la E. 5 opciones de personas que se pueden sentar. Pero una vez que se sienta ahí, para el segundo lugar, ya tengo una persona menos. O sea, tengo 4 personas para sentarse. Y para el tercer lugar, como ya senté a la persona 1 y la persona 2, tengo 3 opciones de personas para sentarse. Para el cuarto lugar, ya senté a las personas 1, 2 y 3. O sea, solo me quedan el cuarto y el quinto lugar. O sea, 2 personas para sentarse y en la última, una sola persona. Una sola opción de persona. Entonces, por el principio multiplicativo, esto va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que bueno, es 5 factorial. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que acá, puestos en fila, no es lo mismo que sentados alrededor de una mesa redonda. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es dividir a este número por la cantidad de veces que se repite este ordenamiento en la mesa. Contemos esta cantidad de veces. Yo acá, como están posicionados, tengo una vez, ¿sí? Vamos a ir contando. Si los muevo todos para la derecha a un lugar, manteniendo este orden, muevo todos uno para la derecha, va a quedar medio enchastrado esto, pero bueno, me va a aparecer acá el A, acá el B, acá el C, D, E. Y fijémonos que entonces quedaron todos en la misma posición. En una mesa circular, el A está al lado del B, el B al lado del C, el C al lado del D, el D al lado del E y el D al lado del A. Igual que antes. Entonces ahí tengo 2 veces donde esto se puede llegar a repetir.
Y si los giro de nuevo para la derecha todos, ¿qué me queda? Me queda A, B, C, D, E. Nuevamente, todos posicionados de la misma manera, en otro asiento nomás. ¿Y qué pasa si los muevo todos de nuevo para la derecha? A, B, C, D, E. Cuarta vez que todos se encuentran en la misma posición, pero ahora están girados. Y a ver de nuevo, una última vez. A, B, C, D, E. Es la quinta vez que pude reacomodar a todos sentándolos de la misma manera. O sea, hay 5 maneras, hay 5 veces donde las personas están sentadas de la misma manera que se están considerando acá, en estas 120 veces. Entonces vamos a tener que dividir por las veces que se repite, es decir, 5. ¿Cómo hacemos esta cuenta ahora? El 5 de arriba lo puedo simplificar con el 5 de abajo. ¿Y qué me queda? 4 por 3 por 2 por 1, que es 4 factorial. Es decir, 24. Lo que vamos a ver ahora en el siguiente ejemplo nos va a permitir deducir que en la permutación circular la fórmula es n-1, o sea, la cantidad de cosas a reordenar, en este caso 5 personas menos 1, factorial. En este caso teníamos 5 personas, menos 1 es 4, 4 factoriales de respuesta. Vamos con el siguiente ejemplo. Pasemos al siguiente ejemplo de permutación circular. En este caso me preguntan de en cuántas formas pueden sentarse 8 niños alrededor de una fogata. Entonces, voy a tener una fogata con 8 lugares. Lo primero que me preguntan, o sea, lo primero como lo tengo que pensar es, bueno, ¿qué pasa si no fuese circular? ¿Qué pasa si fuese ordenar a 8 personas en fila? Bueno, ahí puedo hacer el método de las cajitas, donde yo tengo 8 cajitas y tengo que ordenar a las 8 personas. Para el primer lugar, la primera posición, yo voy a tener 8 posibilidades, porque 8 personas pueden ponerse ahí, pero una vez que una se siente, me quedan 7 personas por ordenar, o sea que para el segundo lugar tengo 7 posibilidades. Y para el tercer lugar, si esta persona ya se sentó, voy a tener 6 posibilidades y así sucesivamente. 4, 3, 2, 1. Es decir, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, siguiendo el principio multiplicativo. Pero ¿qué pasa? Esto es circular. O sea, que si acá se sienta la persona A, la B, la C, la D y así sucesivamente, es lo mismo que se siente segunda la persona A, o sea, un lugar para la derecha cada uno. Entonces, ¿de cuántas formas van a poder sentarse estas personas? Teniendo en cuenta que si la A está sentada acá y se mueven B, C, D todo para la derecha, es exactamente lo mismo que si estuviese sentado la A acá y se moviesen todos un lugar para la derecha. Estarían de igual manera acomodados. Entonces, ¿cuántas veces ocurre esto que se repite la forma de ordenarse? Tengo una acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, hay 8 veces que se va a repetir la forma de ordenarse. Entonces, esto lo vamos a dividir por 8. Y acá lo puedo simplificar. ¿Y qué me queda? 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 7 factorial, o sea, 5040. Es decir, hay 5040 formas en las que pueden sentarse 8 niños alrededor de una fogata. Y esto sigue la fórmula que yo mencioné anteriormente. Va a ser n-1 factorial, o sea, yo tengo 8 personas menos 1 factorial, o sea, 7 factorial, que fue nuestro resultado. Vamos ahora con nuestro último caso, que son las permutaciones con repetición. Y en este ejemplo me pregunta cuántas palabras diferentes se pueden formar
con las letras de la palabra rama. Algo que hay que tener muy en cuenta es que cuando a mí me preguntan cuántas palabras se pueden formar, estas palabras no tienen por qué existir, sino a lo que se refiere con cuántas palabras se pueden formar es de cuántas maneras posibles puedo yo reacomodar las letras de esta palabra. Entonces, lo primero que necesito saber es cuántos elementos tiene esta palabra. Es decir, cuántas letras tiene la palabra rama. Entonces voy a llamar n es cantidad de letras. ¿Qué cuántas letras tengo en total? ¿Cuántos elementos tengo en total? Son 4 elementos. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a fijarme cuántas veces se repite cada una de estas letras. Entonces, las repeticiones de A, empecemos por orden. Repeticiones de R es una repetición. Repeticiones de A son 2, se repite 2 veces A. Y repeticiones de M es una. Entonces la fórmula que se va a usar para esto, para la cantidad total de palabras que puedo formar, va a ser la cantidad de elementos que tengo, es decir, 4, factorial, ahora vemos por qué, dividido la cantidad de veces que se repite cada una de estas letras, factorial. O sea, la R se repetía una vez, por la A se repetía 2 veces, y la M se repetía una vez. ¿Qué significaba el factorial? 4 factorial era 4 por 3 por 2 por 1. 1 factorial es 1. 2 factorial es 2 por 1. Y 1 factorial es 1 de vuelta. Los unos, multiplicar por 1 es lo mismo que nada. Es lo mismo que te queda el mismo número. Y este 2 lo puedo simplificar con este 2, si quiero. ¿Qué me queda? 4 por 3 por 1, 12 dividido 1. O sea, 12 palabras puedo formar. Esto se puede chequear. Podemos anotar súper rápido todas estas palabras para ver que efectivamente son 12. La pregunta que puede surgir es por qué divido por la cantidad de veces que se repite cada letra. Y esto es porque como tenemos letras que se repiten, o sea, la A, tener la palabra vamos a identificar con colores. Supongamos que tengo 2 palabras. AMR. Estas 2 palabras que tengo, en realidad son la misma palabra. Pero ¿qué pasa? La primera A la puse en el segundo lugar. Entonces, el cambiar de lugar las letras, en este caso, me generó la misma palabra. Y por eso tengo que eliminar todas estas palabras donde al cambiar las letras del lugar me queda lo mismo, me queda la misma que en otra oportunidad, o sea, donde estaban originalmente. Tengo que eliminar todas estas opciones donde se repiten. Vamos entonces, teniendo todo esto en cuenta, encontrar una fórmula que nos permita agrupar todas estas permutaciones con repetición. La respuesta es sí. La fórmula va a ser n factorial, con n la cantidad de elementos. Y abajo puedo poner, y esto es opcional, puedo poner a factorial por b factorial por c factorial, así sucesivamente, con a, b, c, las letras que van, o sea, que se repiten, a la cantidad de veces que se repite la letra A, que no hace falta ponerlo si no existe, b, la cantidad de veces que se repite la letra B, etc. O
se puede poner n sub 1 factorial por n sub 2 factorial por n sub 3 factorial y sucesivamente. Con n1 la cantidad de veces que se repite la primera letra que yo agarre. n2 factorial la cantidad de veces que se repite la segunda letra que yo agarre. Teniendo en cuenta que si la A aparece 2 veces, yo agarro la A, pongo el 2 factorial y listo, ya está. Paso al resto de las letras. No vuelvo a frenarme en la A. En este último ejemplo me dice, en una urna hay 5 bolas del mismo tamaño y peso, de las cuales 3 son verdes y 2 son rojas. ¿De cuántas maneras se pueden extraer todas las bolas? Y entre paréntesis me escribimos sin repetición, sin reposición. ¿A qué nos referimos con eso? No es que yo saco una bolita, veo el color y la vuelvo a meter en la urna. No, saco la primera, la dejo, chau. Saco la segunda, así hasta sacar las 5 totales que hay. Entonces, esto lo puedo pensar como una palabra, donde mi palabra está conformada por 5 letras. 3 son B corta de verde y 2 son R de rojo. Entonces tengo 3 B corta y 2 rojo, 2 R. Entonces yo tengo 5 elementos. Entonces puedo usar mi fórmula que mencionamos anterior veces. La cantidad de palabras que yo voy a poder formar con estas letras la puedo calcular como la cantidad de elementos que tengo, o sea, 5 factorial, sobre las repeticiones. ¿Cuántas veces se repite la B corta? Y la B está 3 veces, o sea, pongo 3 factorial. Por ¿cuántas veces se repite la R? Y se repite 2 veces, pongo 2 factorial. Entonces, hagamos la cuenta. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y 2 factorial es 2 por 1. ¿Puedo cancelar algo? Y sí, este 3 con este 3. El 2 con el 2. Y si quiero, puedo el 2 y el 4 está en la tabla del 2. Si del 2 lo divido por 2 me queda un 1. Y si el 4 lo divido por 2 me queda 2. 2, 1. Bueno, era opcional. 5 por 2 por 1 me queda 10 sobre 1. O sea, 10. Y si no me queda quedar 5 por 4 sobre 2. O sea, 20 medios, que es 10. Entonces 10 son las cantidades de formas de las cuales yo puedo, la cantidad de formas en las que yo puedo sacar estas bolitas de la urna. ¿Por qué pensarlo como palabra? Porque el ejercicio anterior había sido como palabra y vimos cómo era la fórmula en ese caso. Si yo no lo quiero pensar como palabra, igual cumple que tengo 5 elementos y hay repeticiones. Las verdes están repetidas, las rojas también. Entonces puedo usar la misma fórmula. ¿Qué pasa si yo quiero escribir cuáles son estas formas? Bueno, escribámoslas. Yo tengo opción 1, BBBR. Y después tengo BB, RRB, BB, RBR, BR, RBB, BR, BRB, BR, BBR, RR, BBB, RB, RBB, RB, BRB, RB, BBR. Y acá tengo 10 opciones en las que yo puedo llegar a retirar las bolitas de la urna.